Entonces decimos que no se puede concentrar el poder en una sola persona, porque no sería democrático. Entonces, para que sea democrático tenemos que distribuir el poder. ¿Y quién fue, en base a quién nosotros hay un filósofo que desarrolló esta división del Estado? ¿Sí? ¿Voltear? Montesquieu, ¿recuerdan? En el video que hemos puesto, se ha puesto quién era el que desarrolló esto, era Montesquieu. Y ahí podemos ver las partes del Estado, ¿verdad? Entonces, luego de esto, vemos al Poder Judicial. Y el Poder Judicial también es el que se encarga de ejercer las normas de la manera de judiciales para las personas. O sea, tenemos una instancia que es el Poder Legislativo, que se encarga de también coordinar con el Poder Ejecutivo para aprobar normas que se les dé. Eso, el Poder Ejecutivo saca leyes, pero estas leyes van al Poder Legislativo, y el Poder Legislativo es quien las aprueba, y en coordinación con el Poder Ejecutivo le da facultades al Poder Ejecutivo. Si es que hay algunas facultades que van en contra de la Constitución y que no velan, el Poder Legislativo puede anular también esas leyes. ¿Sí? Entonces, toda ley que el Poder Ejecutivo puede eliminar el Poder Legislativo. ¿Sí? Sí. Y tenemos el Poder Judicial. El Poder Judicial es otro poder en el que se encarga de emanar leyes. Y como ustedes pueden ver, el Poder Judicial también se encarga de supervisar el desarrollo del trabajo del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Si hay algunas normas que ellos van en contra de la parte legal, el Poder Ejecutivo también puede tomar acción sobre esas leyes que se encuentran. Entonces, hay una coordinación, pero hay unos organismos autónomos, que son los organismos constitucionales, que también lo hemos visto en el video. ¿Sí? Entonces, ahora ustedes pueden entender. Vamos a pasar al segundo video que tenemos acá, ¿sí? Y el segundo video que está, bueno, esta es la diapositiva de la primera clase que hicimos, y ahora tenemos la segunda diapositiva que vamos a ver, que les preparé acá. Este es un video, ¿sí? De la segunda clase, que les voy a poner ahora para que vean. En donde van a reforzar ustedes el conocimiento de lo que es... Dime. ¿Sí? Si no hice la tarea, ¿la puedo volver a hacer? Yo les doy, la tarea normalmente que hacemos se hace en clase, ¿no? Y yo les pongo una fecha más del tiempo de lo que tienen para hacer en clase. Por ejemplo, esta clase terminará en unos 15 minutos y les voy a dar tiempo para que hagan la clase, porque no son muy complicadas, ¿sí? Y ustedes pueden presentar la tarea. O sea, si ustedes presentan más del tiempo, ¿qué quiere decir? Que ustedes, o sea, yo les puedo poner una fecha, pero se supone que en la clase estos trabajos se pueden llenar. Pueden llenar un cuadro, 2 cosas, son para llenar nada más de lo que tienen ustedes los escritos. O sea, no hay nada que ustedes tengan que investigar fuera. Si ustedes quieren complementar con más cosas fuera, lo pueden hacer. Pueden comprar la Constitución Política del Perú, o pueden bajar la Constitución Política del Perú de Internet. O sea, lo pueden hacer. Pero todo el contenido que trabajamos está en formato a lo que está explicado dentro de la clase. De ahí pueden ustedes fundamentar más cosas si ustedes desean. Investigar más sobre las leyes, pueden investigar más sobre los poderes ejecutivos, sobre poderes de otros países. Súbele el volumen. ¿Escuchan? ¿Qué hace Julio? ¿Escuchan ustedes? No, no se escucha. ¿Sí me están escuchando? Escucha. Sí. Bien. Entonces, ustedes si quieren averiguar más allá de lo que estamos trabajando en la clase, lo pueden hacer. No hay ningún problema. Inclusive hay clases ahora que están libres, gratuitas por internet, siempre y cuando ustedes se den cuenta de la base que estamos trabajando en base al trabajo que estoy desarrollando para ustedes en base a la Constitución Política, ¿sí? Ahora voy a ingresar al segundo video, ¿sí? Para que ustedes puedan ver. Me dicen si lo pueden escuchar, ¿sí? Ya. Escucho, somos presidentes. Dinámico. Leyek, cambia ahora. ¿Cómo se crea una ley? La institución parlamentaria tiene una primera e histórica responsabilidad, la creación de la ley. La Constitución Política del Perú señala varios caminos para llegar a la formulación y promulgación de las leyes. Tienen derecho de iniciativa el presidente de la República y los congresistas,
así como los otros poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los municipios y los colegios profesionales. Los ciudadanos, ejerciendo el derecho de iniciativa previsto en la Constitución, también pueden proponer proyectos de ley. 1. Oficina de Trámite Documentario. La Oficina de Trámite Documentario recibe, registra y numera el proyecto. 2. Oficialía Mayor. Ingresada la iniciativa por la Oficina de Trámite Documentario, el oficial mayor da cuenta al Consejo Directivo Oye. y remite el decreto de envío Vale, que contiene fecha, número del proyecto, nombre de la comisión o comisiones que recibirá el proyecto, previa consulta a un miembro de la mesa directiva, firma del oficial mayor del Congreso. 3. Comisiones. Es en las comisiones de trabajo integradas multipartidariamente donde se realiza un exhaustivo estudio de los proyectos de ley, buscando armonizar puntos de vista y encontrar el consenso entre los grupos parlamentarios y sus diversas posiciones. Las comisiones emiten sus dictámenes luego de 30 días hábiles, a partir de la fecha de ingreso de la proposición, las que deben reflejar la opinión de todos sus integrantes, por unanimidad o mayoría y minoría. Los dictámenes pueden ser dictamen favorable, dictamen desfavorable, rechazado de plano. Cuando se deriva una proposición a más de una comisión, el orden en que se mencionan en el decreto determinará la prioridad de asignación. Las comisiones pueden presentar dictámenes en conjunto o individualmente según sea el caso. 4. Consejo Directivo. Recibidos los dictámenes de las comisiones, el Consejo Directivo, con apoyo del oficial mayor, del director general parlamentario y del relator, ordena los proyectos de ley y los coloca en agenda para su debate en el Pleno del Congreso. Determina el tiempo de debate de los dictámenes. Dispone la distribución de las copias de los dictámenes a los miembros del Congreso con 24 horas de anticipación. En caso de suma urgencia, a criterio del presidente se dispone la entrega domiciliaria. 5. Pleno. El Pleno del Congreso, luego de un debate, a veces arduo, puede aprobar la ley o rechazarla, enviándola al archivo. El debate se registra minuciosamente todas sus incidencias y acuerdos, consta en actas y en el Diario de los Debates, creado por José Gálvez en 1885. 6. Oficina de Relatoría y Agenda. Elabora la autógrafa de la ley y la deja lista para su remisión al Ejecutivo. 7. Oficialía Mayor. El oficial mayor revisa y certifica la autógrafa de la ley y dispone su remisión al presidente de la República para su promulgación en el término de 15 días útiles. 8. Poder Ejecutivo. Si no tiene observaciones, el presidente de la República promulga la ley y ordena su publicación. Si el presidente de la República tiene observaciones sobre toda la ley o una parte de la proposición aprobada, las presenta al Congreso en el mencionado término de 15 días útiles. Si vencido el plazo, el presidente de la República no promulga la proposición de ley enviada, el presidente del Congreso o el de la Comisión Permanente, según corresponda, realiza el acto de promulgación. En temas específicos y con la obligación de dar cuenta al Congreso, el Congreso puede delegar función legislativa al Poder Ejecutivo. 9. Promulgación y publicaciones. Las leyes promulgadas son publicadas en la sección Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. 10. Vigencia de la ley. La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, salvo disposición distinta de la misma ley que establece un mayor periodo en todo o en una parte. Ya. Bien, hasta acá, como podemos haber observado en el video, hemos aclarado el tema respecto a la clase pasada también que hemos realizado, en donde hablábamos de lo que es la ley y lo que les hablaba, pues, que como institución la presidencia tiene facultades para emanar leyes, pues, y estas leyes son enviadas al Congreso. Y luego el Congreso tiene, y están las partes también que tenemos que nosotros conocer para que
ustedes sepan cómo emanan, como ciudadanos, ustedes que van a hacer cuando sean mayores de edad, van a poder conocer las leyes que emanan de nuestro poder y que también pueden ustedes presentar algunas leyes. O sea que acá no hay que si ustedes encuentran una persona que critica al Estado, tiene que esa persona también criticar en forma, como se dice, fundamentada, pues. Si es un ciudadano como es de ley, tiene que presentar un proyecto de ley como ciudadano. Porque si tú tienes un proyecto que contrarresta otro proyecto de ley que es del que tú estás criticando, se supone que como institución tienes que presentar un proyecto. Puedes presentarlo como Una ciudadano. pregunta. ¿Sí? Ya. No te escucho muy bien. ¿Sí? Cualquiera puede No, ser. Freddy, no. A ver, si puede el resto para que su compañero en silencio su micrófono para que pueda su compañero aclarar la pregunta que tengo, pero no lo escuché muy bien. Cualquiera puede ser presidente. Ya. Se supone que estamos en un estado y hay requisitos para ser presidente de la República. Los requisitos para ser presidente de la República las tenemos en la Constitución Política del Perú. Por ejemplo, la persona que tiene que tener una residencia, tiene que ser peruano de nacimiento. Nosotros no ponemos, como es un país democrático, no se le pone muchas trabas al presidente. Por ejemplo, a veces, inclusive para poder postular al Congreso, en las listas, si ustedes encuentran, hemos encontrado muchas personas que tienen antecedentes penales, ¿verdad? Pero como es un país democrático, a estas personas se les deja participar. ¿Y quién es el que decide sobre esas personas? La persona que va a votar, pues, tiene que tener conocimiento de por qué persona va a votar. Ahora, muchos de nosotros vemos que han elegido a muchas personas con antecedentes penales, bueno, o sentencias judiciales, pero ¿quién lo eligió? El pueblo. La población, pues. Se supone que si tú vas a votar por una persona, tienes que revisar por quién vas a firmar para votar, ¿verdad? Entonces, como hay un tema de derechos en la parte de la democracia, entonces esa persona entra al juego electoral. Se supone que si es que restringen la participación de esas personas, ¿qué están haciendo? ¿Qué estaríamos haciendo? Discriminando, ¿verdad? Sí. Entonces, como somos un país democrático, tú para votar democráticamente tienes que revisar sus antecedentes de esa persona y ver por qué vas a votar. Lo que sucede es que porque el ciudadano muchas veces está muy ocupado, muy atareado, no lo hace. ¿Sí me entienden? No lo hace y termina eligiendo. Y cuando tenemos autoridades, después nos quejamos. El congresista tal ingresó, que tal persona ingresó, pero hay un grupo de la población que apostó por esa persona. A pesar que no le interesó que tenga antecedentes penales, podemos decir, o tenga antecedentes judiciales, de sentencias. Entonces podemos darnos cuenta ahí que eso, entonces, ¿quién es el responsable? Si usted, por ejemplo, ustedes van a ser mayores de edad. Cuando ustedes pasen a ser mayores de edad, les tocará elegir a una autoridad. Si ustedes no revisan a esa persona será su representante. Y cuando ustedes digan, no me representa, en su momento adecuado, tenían que haber ustedes también participado. Pues. Si no participan, por eso, dentro de ese sistema en el que nos encontramos, entonces ustedes dejan que otras personas participen. Pero igual van a participar, porque estamos dentro del sistema democrático. Es algo que tienen que comprender. O sea, no porque yo no participo, no voy a votar, no estoy participando en las elecciones. Eso es falso. Todos participamos dentro del sistema. No asistas o anules tu voto o como sea, pero participas dentro de ese sistema democrático. Y las características, pues, está que toda persona nos pueda representar, que sea de peruano de nacimiento. O sea, Profe, dime, y ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Yo, Sí, cuando vayan a participar con su nombre, por favor. ¿Sí? Freddy. Freddy. Bien, Freddy. Freddy, no. Si viene un extranjero y justo hay votos, Si está en elecciones. Si está en elecciones. ajá, Si un extranjero va a participar, eso es lo que se hablaba a ver, si puedes dejar de comer, por favor, porque tus compañeros están en línea y estamos en clase, pues, por respeto. Puedes hacerlo luego que tienes un break de 15 minutos para pasar a la otra clase, ¿sí?
Tienes tiempo para hacerlo, ¿sí? Es parte de nosotros, de nuestra clase, ¿no? Tenemos normas en nuestra clase como seminaristas que cumplir, ¿sí? En el colegio tenemos normas como seminaristas que cumplir. Y entonces, si hay un tiempo para poder, de recreo que puedes comer, utiliza ese tiempo. Pues ahora estamos en la clase, ¿sí? Y te voy a responder la pregunta. Tu pregunta es la misma que surge por muchas personas en la población, muchas personas. ¿Por qué? Porque dejaron entrar a los migrantes venezolanos al Perú. Tenían un problema y dijeron, hicieron esa pregunta que tú haces, ¿no? Si viene un extranjero al Perú y puede votar, y estamos en elecciones y puede votar esa persona, esa fue la pregunta, ¿no? Para complementarla, ¿no? Parecida a la que tú estás haciéndolo, pero casi esa fue el sentido que le dieron. Si viene un migrante desde Venezuela, lo dejan entrar al Perú, ¿puede votar? Decían algunos, y muchos de los congresistas, se podría decir, utilizaban su verborrea política para comunicar a las personas de forma populista, porque el populismo es hablar para un grupo de personas sin que conozca. Cuando la persona ignora, es ignorante de sus leyes, de sus derechos, entonces es fácil que se le pueda decir una mentira, y esa mentira la crea, porque no lo va a investigar. No lo investiga, por ejemplo, porque no tiene la Constitución, porque no lee, porque no tiene, solamente se deja llevar por lo que le dice una persona que tiene el conocimiento. Como ustedes, por ejemplo. Ustedes tienen el conocimiento, están estudiando, pero hay personas que no tienen educación. Y hay personas adultas, hasta adultas, que llegan sin tener educación. Entonces se les dijo esto. Están dejando entrar a venezolanos para que voten para las elecciones en el Congreso, para que hagan campaña y puedan votar por tal persona. Pero recuerden que eso no está reconocido en la Constitución política del Perú. Una persona, para que pueda participar dentro del Estado democrático, tiene que tener un tiempo dentro de la institución y tiene que tener documentos para poder participar de las elecciones. Si no tiene documentos, si es una persona migrante cuando llega al Perú, llega solamente con su pasaporte. No tiene ni siquiera tramitado un permiso para trabajar. Entonces, ¿cómo va a votar? No puede votar esa persona. Todavía no es un ciudadano peruano, a menos de que se nacionalice y pueda hacer sus trámites para que tenga el documento y pueda participar de las elecciones democráticas. Entonces, por desconocimiento, muchas personas, por la cólera, por la ira, de forma emocional, ustedes saben, ya les expliqué ese tema de las emociones, entonces se enoja, se enfurece y critica. Cuando ustedes vean a una persona, como yo les dije ahí, ustedes pueden darse cuenta de cómo esta persona se deja llevar por sus emociones. ¿Y qué les dije? Cuando suben sus emociones, ¿qué es lo que bajaba? La inteligencia, ¿verdad? La parte racional del cerebro. Entonces se nubla. En la parte emocional nubla la parte racional del cerebro. Entonces eso sucede. Eso sucede con muchas personas que no tienen conocimiento de sus derechos, ¿sí? De las leyes que estamos estudiando ahora. Entonces, se pueden decir muchas mentiras. Vamos a recurrir a nuestras investigaciones de la Constitución política y verificar. Esto está permitido, esto no está permitido. Ustedes como ciudadanos en algún momento lo van a tener que hacer. Porque si ustedes comienzan a hablar de forma, porque se pueden dar su opinión, hay libertad de expresión. Si hay libertad de expresión, y a pesar de haber libertad de expresión, ustedes pueden dar una información que no es la correcta. Cuando dan información que no es la, puede ser que un sector, un grupo que no ha investigado, les pueda creer. ¿Sí me entienden ahora? ¿Sí me dejo explicar? ¿Te queda claro este tema de la pregunta que me hiciste, Freddy? Sí, profe. Bien, pasamos a la segunda parte de las leyes entonces hasta acá, ¿sí? Tenemos las leyes, que es un decreto legislativo. Y acá pues vamos a hablar de los decretos legislativos ya del Congreso, ¿sí? Por favor, pongan en silencio sus micrófonos para que puedan escuchar el segundo video. ¿Qué es un decreto legislativo?
Es una norma con rango de ley emitida por el Poder Ejecutivo al amparo de la delegación de facultades que otorgó este Congreso. ¿Cómo se inicia este proceso? El Ejecutivo le pide al Congreso facultades para legislar en 5 temas. 1. Reactivación económica y formalización. 2. Seguridad ciudadana. 3. Lucha contra la corrupción. 4. Agua y saneamiento. Y 5. Reorganización de Petroperú. Tras un largo debate, el Congreso otorgó las facultades por un plazo de 90 días. Durante este periodo, el Ejecutivo emitió un total de 112 decretos. Estos fueron revisados por el Grupo de Control Constitucional, que pertenece a la Comisión de Constitución y Reglamento, y está integrado por 3 miembros. ¿De qué se encarga este grupo de trabajo? De velar porque estas normas se encuentren, 1, dentro de las facultades delegadas y 2, que no contravengan la Constitución. ¿Por qué observamos algunos decretos? La mayoría de ellos excedían las facultades que le otorgó el Congreso o contenían disposiciones que podían ser inconstitucionales. Por ejemplo, el decreto legislativo 1242 permitía el paso a retiro de los policías sin justificación alguna por razones operativas. Esto afecta gravemente la carrera policial y el derecho al trabajo, pues nadie puede ser despedido sin expresión de causa, situación que hoy se ha corregido. ¿Cuáles fueron los decretos que derogamos y por qué lo hicimos? El decreto legislativo 1305, que asignaba el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el INEN, como un hospital más al interior del Ministerio de Salud, contravenía las facultades otorgadas y significaba que el INEN pierda autonomía y sobre todo la independencia al combatir el cáncer a nivel nacional. Así, tras 2 meses, este grupo ha culminado la revisión de los 112 decretos legislativos. El balance es 78 decretos aprobados, 33 decretos observados y 1 derogado. Bien, como podemos observar en este video, estamos hablando de los decretos y qué son los decretos que los da el Poder Ejecutivo, y también el Congreso es quien los observa. Y como les dije, pues el Congreso puede, ahí nos explica, es una congresista del tiempo, no recuerdo el año, pero es una congresista que está explicando cuáles son las funciones de esos decretos y cuándo la aprueban y cuándo no la aprueban. Ustedes se dan cuenta, o sea, no quiere decir que toda norma que saca el Poder Ejecutivo tiene que ser aprobada, tiene que pasar por el Congreso primero. Recuerden que el presidente actualmente para declarar el estado de emergencia lo declaró porque no había Congreso, ¿verdad? Entonces tomó las normas, como él estaba el único que estaba en ese momento en el Poder Ejecutivo, entonces aprobó algunas normas que se encontraban en el Congreso y basados en la Constitución para declarar el estado de emergencia. Luego que se eligió el Congreso, él presentó un decreto para que le dé las facultades para que él pueda gobernar sobre este estado de emergencia. Y el Congreso le desaprobó una, pero le aprobó otras. Entonces, él mismo tuvo que volver a presentar para que le vuelvan a aprobar. Entonces, él tiene que pedir permiso cuando quiere tomar decretos generales sobre el país. Entonces, hay una coordinación entre el Congreso, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. ¿Recuerdan? Entonces, hasta ahí queda claro el tema de los decretos y por qué es la importancia de conocer los decretos. Porque ahí se declaran los decretos para trabajar sobre la corrupción, por ejemplo. Cuando ustedes digan, sí, el Poder Ejecutivo presentó para hablar de la corrupción, pero puede ser que el Poder Legislativo evalúe todavía ese decreto. A lo mejor hay algo que va en contra de la Constitución, como el ejemplo que ha puesto acá de un decreto de la policía, ¿verdad? Entonces ahí... Profesor, disculpe una duda. ¿Sí? ¿Le escucho? ¿Cuál es su nombre? Abel Ascoy. Dime, Ascoy, te escuché nada más. Ascoy. Sí,
Abel A Velasco. ver, ya ve las cosas. Dime. Profesor, una consulta. Si el Ejecutivo tiene que pedirle permiso al Legislativo, ¿eso quiere decir que el Legislativo tiene más poder que el Ejecutivo? No, no se trata que tengan, o sea, todo es uno solo, pero coordinan. ¿Sí me entiendes? Coordinan. Sí, O sea, coordinan. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo tiene normas como representante máximo de todo el Estado peruano, que es la ya. presidencia, pero está distribuido en 3 poderes para que no haya una sola dirección nada más. Entonces, el Poder Ejecutivo tiene que coordinar con el Poder Legislativo y el Poder, por eso es que son 3 poderes. Y bajo ese, porque el otro también es un ente que se encarga de legislar las leyes. Si solamente la aprobara el presidente, entonces no habría, ese es un filtro de representación. ¿Sí me entiendes? Entonces tienen que coordinar. Ya. El Congreso, por ejemplo, se encarga de verificar de que la ley que da el Poder Ejecutivo esté dentro, emanada de los parámetros de la Constitución política. Es como un fiscalizador del Poder Ejecutivo. ¿Sí me entiendes? Por eso tiene una comisión que se encarga de evaluar el decreto. Ujú. ¿Sí me entiendes? O sea, a lo mejor, por ejemplo, uno toma decisiones, pero tomar decisiones sobre todo la institución del Estado, estamos hablando de todo un país y es más complicado. Por eso es que se ha tratado de dividir en poderes. Por eso se divide en poderes. Ah, ya. ¿Ya? Para Ya, que profe, ya no entendí. Gracias. solamente se autodenomine nada más, si no sería una dictadura, pues, ¿no? Si solamente el presidente toma la facultad de, con el poder, las fuerzas militares de tomar la potestad, ya se hablaríamos de una dictadura en donde no hay la democracia. Pero como existe democracia, el Congreso toma parte también de estas decisiones. ¿Sí? Ah, ya, Bien. profe, muchas gracias, ya entendí. Para pasar al tercer punto, entonces hasta acá quedó claro lo que es los decretos, las leyes del Poder Ejecutivo que tenemos. Y tenemos un último video que ya no lo vamos a poder ver porque ya nos queda muy poco tiempo. Esto lo van a poder ver ustedes, en donde Rosa María Palacios, explicando una clase para la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿sí? Explica sobre qué es una orden municipal, qué son las municipalidades. Cuando hablamos de órdenes municipalidades, también lo he subido en la anterior clase en forma de texto. Ustedes pueden ver que son decretos que lo utilizan las instituciones municipales de los órganos, los órganos, mejor dicho, jurisdiccionales, de forma política, distribuidos políticamente como los municipios. ¿Sí? Y acá nos va a hablar de la historia, de cómo, desde cuándo se instauró las municipalidades y cuándo podemos nosotros, no es tan antigua, esto aproximadamente debe de ser hace unos 40 años aproximadamente que se ha instaurado el sistema de municipalidades de gobiernos a nivel nacional. O sea, no estamos hablando de que existían municipios antes, estamos hablando de que se instituye un municipio, antes tenían otros nombres, ¿sí? Entonces, iba por tiempos adaptándose, no era en un solo tiempo, ¿sí? Pero desde hace 40 años aproximadamente tenemos que ya se viene hablando de la municipalidad y no se ha cambiado. Y seguimos trabajando sobre el tema de las municipalidades. Y las municipalidades emiten órdenes, pues, ¿no? Ordenanzas que son municipales. Bajo estas ordenanzas municipales trabajan los municipios, ¿sí? Y este video los voy a dejar para que ustedes lo puedan ver. Pueden descargarlo también ahí y lo van a poder ver para que aclaren las dudas de una ordenanza municipal, ¿sí? Al final ustedes van a presentarme para poder concluir todo esto, de lo que hemos hecho este repaso y del anterior también que estamos haciendo, van a crear ustedes un mapa conceptual, ¿sí? En donde ustedes van a explicar qué es el Estado peruano, lo distribuyen y van a hacer luego los poderes de cada función del Estado, ¿sí? El Estado, ¿qué es el Estado? Explican y luego explican los poderes y cuáles son sus funciones de cada poder, como cada ordenanza lo que hace, ¿sí? ¿Queda claro hasta acá todo? Sí. Bien, a ver, está levantando la mano Alexander. Profe, yo levanté la mano. Sí, ahora voy a ver, ¿me puedes Levante. ¿Sí? Yo veo. Profe, es que esto de ahí lo vamos a publicar en el caso, ¿no? Está en el Classroom, lo voy a subir, el video también lo voy a subir en donde estoy explicando la clase y estamos trabajando la clase. O sea, no van a poder verlo, van a poder descargarlo, ningún problema. ¿Sí? O sea, todas las evidencias están en el Classroom. Todo está ahí de la clase que estamos haciendo. O sea, no hay nada de que no se ha hecho la clase. Chévere, profe. Bien, entonces hasta acá hemos terminado la clase. Que tengan buenas tardes, jóvenes. Gracias por participar. Espero la próxima clase va a ser
No va a ser por Zoom, va a ser, la próxima clase va a ser por Classroom nada más, en donde voy a poner algunas actividades para que ustedes realicen. Hasta la otra semana estaremos haciendo otra videollamada así como esta. Hasta el otro lunes. ¿Sí? Entonces, la otra clase, que es de 1 hora, va a ser solamente para verificar algunas actividades que les voy a dejar. ¿Sí? Para que ustedes puedan reportar esta actividad de lo que hemos hecho ahora. Profe, no, muchas gracias. ¿Alguna más? ¿Alguna pregunta más que tenga? Chévere, Ah, sí, profe. Profe, El esquema es para el jueves. Sí, tenemos el jueves nosotros, tercero A tenemos... recuerden que las clases son dentro de nuestro horario, ¿sí? Si tienen alguna consulta, el jueves a las 10:45 hasta las 11:30, ¿sí? Es 1 hora. Pero en esa hora va a haber una actividad en la que yo también estaré subiendo algunas notas o estaré utilizándolo para revisar y también subiendo algunas actividades para ustedes. ¿Alguna otra consulta? Ya. Bien, jóvenes. Entonces, Entonces, que tengan buenas tardes y recuerden que voy a estar subiendo las actividades para que lo hagan, ¿sí? Para que suban ustedes. Hasta luego. Sí, hace rato. Ya, profe. La profe, bien, brother, ahí con el visto. que Dios le bendiga. No hicimos problema ni Dios los proteja. Callaos, pe. Me lo haré en la clase. Profe, yo le dije para hacer el ángel. Pasa, brother.